Arranquemos, tengan la bondad. Estoy bajando la lista para arrancar, para empezar, ¿no es cierto? Ustedes tengan la bondad de activar sus cámaras, ¿no es cierto? Ay, me estaba olvidando una cosa. Listo. Ok. Vanessa, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jem. Todo bien, ¿Cómo gracias. te ha ido? ¿Llovió por tu casa? No, está haciendo un solazo. ¿Por dónde vives? Por la mitad del mundo. Porque por aquí me cayendo de veras. Deme un Sí. número, por favor, hasta el 34. El 26. Diana, buenas tardes. Nidia, muy Sí, buena tarde, Nidia, ¿cómo estás? bien, ¿Cómo estás? ¿Cómo te bien, va? más o menos. Más o menos. Bueno, a ver, esta es la pregunta. Exactamente dónde nos quedamos. Justo Exactamente. en un ejercicio dije que usted planteó. Exactamente, hijita, exactamente. eh, por eso nos quedamos Eso no es exactamente exacto. Ya hace más y me dices, nos quedamos viendo cálculos básicos. en, o sea, Andas volando, Nidia, dame el número. el 15. Ana Yeli, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Carlita, ¿cómo te va? Bien, gracias. Me alegro mucho. Cuéntamelo todo, exactamente dónde íbamos. En el ejercicio, como dice mi compañera. Pero acabo de decirle, de alarle las orejas por darme esa respuesta, pues no hagas lo mismo. Ah, ya, ¿se lo leo? No, exactamente es donde nos quedamos. Yo tengo el ejercicio copiado también. Entonces nos quedamos en los ejemplos de las aplicaciones de secado. Ok, a ver, alguien que me diga exactamente dónde nos quedamos. Si es que Carla tiene la razón, perfecto, pero si no, alguien que me ayude. Ahí nos quedamos. Exactamente en qué parte del ejercicio. ¿Avanzamos algo? ¿No? Ok. Lo que dice Carla es correcto, entonces nos quedamos hablando de secado y ya. ¿Sí? Listo, entonces. Ok, Carla, usted ha estado en lo correcto. De acuerdo. Si el caso es así, lo único que hicimos en la última clase fue hablar de los ejemplos de secado, pues sigamos, ¿no? Una vez que estamos en estas, paso número 1, ya le leyeron de nuevo, una vez más, ¿sí? Otra vez, lean, por favor.
¿Listo, no es cierto? Porque ya leyeron el otro día. Entonces, pues es hora de dibujar el diagrama de flujo, ¿no? Si ya lo hicieron, continúo. Aún no lo hacen. Háganlo, por favor. Carla, ¿dónde andas? Aquí estoy, Inge. Cuénteme, deme un número, por favor. Ya, ¿de cuántos, Inge? Disculpe. 34. El 34. Doménica Estefanía, buenas tardes. Doménica, ¿dónde andas? Buenas tardes, Jem. ¿Cómo te ha ido? Bien. Me alegro. Cuéntamelo todo. ¿Cuántas corrientes tiene el problema? A ver, por lo que leí, Claro, por lo que leíste. ok, 3 corrientes. 3 corrientes. Cuéntame, ¿cuáles son? Bueno, la que entra del atomizador es 233.3% de agua. La ¿Está otra es la activada tu que... cámara, Doménica? No, tengo un problemita, es que ya le mismo la activo, por eso. Continúa. Ya, ya. Doménica acaba de cerrar el micrófono porque supongo que le hicieron bulla en la casa. Ya les Sí. pediste que por favor... Ajá, ok. sí, ya le pedí. La que se evapora, esta agua que se evapora, yo diría que es la segunda corriente, porque dice se evapora Ok. por completo. Ya. Y el flujo de gas de salida, que está ahí de... Esas. Ok. Doménica está equivocada, ¿verdad? ¿Quién me dice, por favor, con mano alzada, cuántas corrientes hay en este problema? Rápidamente, por favor. Doménica dijo 3. Y yo estoy diciendo, no. Hola, Anthony, buenas tardes. ¿Cuántas corrientes tiene el problema? Ya más tarde es 4. Cuéntame, ¿cuáles son? Ya, la de entrada, el agua evaporada, el gas que sale y el sobrante que es la leche en sólido. ¿El agua solita? De la velocidad. El, Ok. el agua solita. Miriam Paola te va a ayudar. Cuéntame, Miriam, ¿cuántas corrientes ves? ¿Dónde ves tú las corrientes? ¿Cuáles son? ¿Cuántas de entrada y cuántas de salida hay, Miriam? Ya, bueno, yo consideré que hay 2 de entrada y 2 de salida. La Correcto. primera de entrada sería la leche que ya contiene el agua. La Leche segunda fresca, dices vos. Leche proveniente de la vaca. Ya, ¿qué más? después del aire seco. Ya. Esas son las 2 de entrada. De ahí la de salida son ya la leche seca o leche en polvo. Y otra sería, bueno, se no estaba segura si es aire húmedo o igual sale agua de lo que se va. Ok. Listo. Recuerden lo que aprendimos de secado, ¿no? El secado generalmente se realiza a través de aire. El aire caliente se pone en contacto con la sustancia que quiero secar, evapora el agua de la sustancia y el aire se la lleva, pues. Por tanto, lo que nos acaba de decir Miriam es correcto. Yo meto aire seco y saco aire húmedo. Meto leche fresca y saco leche en polvo. 4 corrientes. Así de sencillo. Claro, de pronto hay problemas de secado en los que no importa el aire y solo se cuenta el agua. Todo depende de lo que nos convenga. Pero en este caso es claro que me interesa hablar del aire porque precisamente una de las preguntas es, oiga, ¿y como cuánto aire tengo que meter? ¿Sí o no? Entonces es imposible ignorar el aire en este balance. ¿De acuerdo? Miriam estuvo correcto. Dame un número, por favor.
El 15. Gracias. Y otra vez Carla Nayeli, fíjense en los números que ya salieron, por favor. Carla, para que no te estreses, dame otro número, por favor. Gracias, Inge, el 33. Ok. Lenin Ariel, buenas tardes. Sí, Inge, buenas tardes. Lenin, ¿cómo estás? Ok, ¿estás de acuerdo conmigo en las 4 corrientes? ¿Sí estás viendo el diagrama? Sí, sí, veo. Ok, te voy a indicar qué significan los símbolos. La corriente S quiere decir aire seco. La corriente F quiere decir alimentación de leche. La corriente H quiere decir aire húmedo. Y la corriente L quiere decir leche en polvo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así lo acabo de simbolizar yo. Y en este momento lo que corresponde es ver qué componentes, no cuánto ni qué, no cuánto ni en qué composición, solo qué componentes hay en cada corriente. ¿Quieres empezar por la que prefieras tú? Dime, Lenin, ¿con cuál quieres empezar? Con la S. Ok, aire seco, cuéntame, ¿qué tiene? En esta parte, bueno, en el problema no nos detalla cuánto de flujo estaría entrando, no nos dice nada, No, ahorita, entonces, Lenin, escúcheme, solo quiero saber qué hay, no cuánto, no quiero datos, solo entonces, quiero hablar de componentes. A ver. entonces solo sería el aire seco. ¿Y de qué está compuesto el aire seco, Lenin? Oxígeno, ¿Qué más? nitrógeno e hidrógeno. Habrá hidrógeno en el aire, hombre. No, oxígeno y nitrógeno, perdón, me equivoqué. Me Sí, equivoqué. sí. Me Oxígeno he y equivocado. ¿Y por qué no veo tu cámara de paso? es que estoy desde el teléfono, hay que perdón. Y se me La acaba. próxima vez la siguiente persona que no active la cámara, me quedo en la clase quieto. Porque es un requisito poder activar la cámara. ¿Sí? Es imposible dar la cámara sin verles. Es imposible dar la clase sin verles, perdón. ¿Sí? Así que vamos por ahí. Oxígeno, nitrógeno. Oiga, Lenin, ¿y el aire no tiene CO2, vapor de agua, gases nobles? Así, eso también, sí sería. No, ¿cierto? Vean ustedes cómo estamos complicando innecesariamente la vida de todos, ¿no? CO2, H2O. Pregunta, ahí Gases también nobles. entran los otros gases. Sí. ¿Cuáles otros ve? O sea, creo que en la composición del aire en sí, creo que es oxígeno y nitrógeno, pero siempre he escuchado que dicen otros gases. Entonces, Esos son los otros, ¿sí? pero también sí entra, o sea, como porcentaje también, sí entrarían también. Sí se Una tomarían. observación. Yo voy a decir que cuando se habla de balance de materiales, el aire se considera oxígeno y nitrógeno. Así que ya, es una buena puntualización. Y vas a ver que ni ese dato sirve. Ya vas a ver por qué. Ok, Lenin, ¿qué más tiene esta corriente? Solo hablemos de ese. Solo sería eso. Nada más. No tiene agua, no tiene humedad la corriente de entrada. No, en la alimentación entraría el agua, o sea, No, porque la no, leche yo estoy hablando, Lenin, solo del aire que estoy hablando, no se vaya a la alimentación de leche. Es obvio que la leche fresca claro, tiene agua, pero el aire, digo yo. el aire, entonces, ya no hay. ¿Por qué estás seguro que no hay? Sí sabes que toda masa de aire tiene un poco de humedad. Pero no ¿Mm? está diciendo aire seco. Correcto, guau. Aunque la realidad es que toda masa de aire que ustedes respiran cuando salen a la calle, dentro de su casa, dentro de su cuarto, en el aula, en el bus, toda masa de aire tiene un poco de agua. ¿Sí? Pero en este problema se simplifica y dice aire seco. Por tanto, no hay agua. La especificación es clara. Ok, Lenin, deme un número. El 10. Ya pues. Te tocó Ailín. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ailín? Buenas tardes, Inge. Ok. ¿Qué corriente quieres? Bueno, no quieres. Necesitamos que trabajes con la corriente F. Cuéntame, ¿qué hay en la corriente F? La leche fresca.
Esto ¿Qué está componentes tiene? Sabemos que es leche fresca, pero ¿qué tiene? ¿Ah? de agua. A lo más fácil, siga. mm, y sólido. En serio, y la leche no será proteínas, carbohidratos, grasa, ¿no Sí, es cierto? sí. Proteínas, carbohidratos, grasa y otro etcétera. ¿Sí o no? Vamos a ver que también es una información perfectamente inútil. Aileen nos dio la respuesta correcta, pero quiero explicarles por qué. Aileen, ya que estamos en esto, ¿qué hay en la corriente H? Mm, a ver, era la de salida, aire. ¿Pero qué tenía el aire? mm, tenía oxígeno, nitrógeno, oxígeno. Nada más. Que de ahí también salía agua. ¿Por qué sale agua, Aileen? ¿Qué dices tú? Mm, Explícamelo. porque sale. Porque me pusiste atención hace un momento cuando expliqué que el secado funciona así. Aire caliente evapora el agua del sólido que quiero secar y el agua se va en el aire, ¿lo dije o no? Sí. Entonces, y para rematar, Aileen, ¿qué hay en la corriente L? No. Ahí salía Termina. eso lo sólido seco que es la leche en polvo. Pero tiene que ver que entró. Observa que entró, tiene que ser consistente lo que entró con lo que salió. ¿Qué entró? El aire y el Observe aire la seco. corriente. Sí, guagua, pero la de corriente de la leche tienes que ver, pues. A ver, ¿qué entró en la corriente de la leche? Agua, proteínas, carbohidratos, grasa, pero usted dijo que los carbohidratos y la grasa eran necesarios, ¿no? Pero como lo estoy escribiendo ahorita, quiero que me lo plantees. Ya, todavía no explico por qué son innecesarios. Ahorita yo no puedo defender por qué son innecesarios. Y otra pregunta, Aileen, ¿por qué no hay agua? Porque hay que sacar, porque eso es lo que se quiere sacar, el sólido seco. De la misma manera, ningún proceso de separación es 100% eficiente. La leche en polvo que tú tienes en la casa tiene un poco de agua, ¿sí sabías? No. Ya, Pero entonces, ¿cómo sabes que no hay agua en esta corriente? Paso número 1, Aileen. leer bien. Lea, pues. Mm, ¿Qué dice? que entra aire seco. ¿Y qué ¿Por tiene qué que ver dice eso eso? con...? Aileen, quiero que leas respecto a la corriente de leche en polvo. ¿Qué dice? Que entra agua, proteínas, carbohidratos y grasa. Lea. Fíjense a lo que me refiero cuando digo leamos bien. Claramente dice, la leche alimentada al atomizador contiene tanto de agua la cual se evapora por completo, dice pues Aileen. Ay, Son sí. 4 líneas. ¿Dónde está la dificultad en la lectura? Si se fijan ustedes, si se fijan lo importante que es leer bien. Nunca se olviden lo que les estoy tratando de enseñar ahorita. Leer no es saber juntar signos gráficos e interpretar fonemas. Eso no es leer. Eso hace cualquier persona. Saber leer implica comprender y aprender con H intermedia lo que dice un texto. Sé que en la corriente de leche en polvo no hay agua, porque es una especificación del texto.
No es porque eso es lo que queremos. No, esa no es una respuesta adecuada. Hay una especificación en el texto. En la vida real, ningún proceso de separación es 100% eficiente. En otras palabras, yo nunca puedo obtener leche en polvo 100% seco. Siempre va a tener un poco de humedad. Este problema, que es académico, sale de dos simplificaciones. La primera, que el aire entra completamente seco, y la segunda, que la leche sale completamente seca. Eso en la realidad no pasa. Así que uno tiene que ver ese tipo de especificaciones de un balance real. Yo sigo con ejercicios académicos, ya voy a pasar a ejercicios reales, en donde el aire entrará con humedad y la leche saldrá con humedad, por ejemplo. ¿Está claro? Gracias, Aileen. ¿Está claro? Gracias a usted. ¿Sí? Ok. Sí. Quiero que observen una cosa. Yo sí pudiera decir, ok, el aire que entra está formado por oxígeno y nitrógeno. ¿En qué composición está el oxígeno y el nitrógeno en el aire? ¿Quién me dice, manito alzada, rapidito? Eso aprendieron cuando eran unos polluelos de segundo de básica, ¿sí o no, Alejandro? A ver, está compuesto por 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Y no lo sumó 100 porque el 1% que falta es de los otros gases que decía tu compañero, ¿verdad? Ok, correcto, Alejandro. Y eso lo aprendiste bien chiquito, ¿sí o no? Pero, para objeto de balance de materiales, se considera 79 nitrógeno, 21 oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Pero en qué unidades será eso? ¿En porcentaje en qué será eso? ¿Quién me dice? ¿Nunca se pusieron a reflexionar eso? ¿Mm? Porcentaje volumen, que para términos de balance es igual a porcentaje molar, no se olviden. Sin embargo, igual en la leche yo pudiera desglosar, ¿no es cierto? ¿Cuáles proteínas? ¿Cuáles carbohidratos? ¿Cuáles grasas? Pero hay una cosa interesante, y si me detuve y hice este desglose en ambas corrientes es por algo. ¿Qué se considera componente en un balance de materiales? ¿Sí? Porque con mucho apuro Ariel me dijo, ¿qué entra? Aire seco. Le dije, pero es oxígeno y nitrógeno. Con mucha prisa Aileen me dijo, entra agua y sólido. Le dije, pero ¿y las proteínas, la grasa y los azúcares? La clave es entender esto. Uno clasifica un componente en la medida en que cambia de corriente. ¿A qué me refiero? Observen ustedes. Entra oxígeno y nitrógeno, y el oxígeno y nitrógeno salen por una sola corriente, que es la H. No hay oxígeno y nitrógeno en la corriente L. ¿Qué quiere decir? Oxígeno y nitrógeno no se separan nunca. Lo mismo pasa con las proteínas, los carbohidratos y la grasa. Proteínas, carbohidratos y grasa van a una sola corriente llamada leche en polvo. Parte de proteínas, parte de carbohidratos, parte de grasa no salen por la corriente H. Si, por ejemplo, yo tuviese que en la corriente L, ¿sí?, tuviese algo de oxígeno o de nitrógeno, o en la corriente H saliese, por ejemplo, algo de proteína, me interesaría clasificarlo así. Pero como proteínas, carbohidratos y grasas entran por una sola corriente, podemos llamarle un solo nombre que es, como bien dijo Aileen, y como el oxígeno y el nitrógeno no cambian de corriente, salen en una sola corriente, podemos llamarle simplemente aire seco. Por ejemplo, si yo metiese a una centrífuga la leche, ¿alguien sabe qué separo en una centrifugadora cuando meto leche? Separo la grasa, ¿sí? Ahí la grasa ya sería un componente individual. Ahí ya no me interesaría solo agua y sólidos, sino me puede interesar agua, sólidos y grasa.
Todo depende de lo que busque la operación unitaria y por eso es importante entender la operación de la que estamos hablando. Este problema, mis queridos guaguas, es de 3 simples componentes: aire seco, sólidos y agua. Nada más. En otros problemas de pronto me interesará carbohidratos, me interesará proteínas, o en otros problemas me interesarán el oxígeno y el nitrógeno por separado. En este no. Todo depende de lo que me interese y cómo se dividan las corrientes al entrar y al salir. Si un conjunto de sustancias entran por la misma, por una sola corriente, a ese conjunto de sustancias químicamente diferentes se les puede considerar un solo componente para efectos de balance. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, avancemos, ¿no es cierto? Y voy a avanzar. Aileen, te torturé un poquito hace un rato, pero avanzaste, de eso se trata, dame un número. Era hasta el 34, ¿verdad? El 25. Hay más gente en lista. El típico entran atrasados. Ahorita ya tengo 37 en lista. Para mí tenía 33. Voy a bajar la lista de nuevo para alarles a las orejas por la tarde también. ¿No es cierto? ¿Qué dicen ustedes? No es de Dios. Ya. Veamos si no se corren para contarle que no les hable. Claro, tengo personas como el Luis Claudio que ha entrado 2:20. No, es que ha entrado, le han sacado, pero no, Yadira, por ejemplo, Lisbeth, Estefan, que han entrado pasado 2:10, ¿no es cierto? No hay respeto a las horas de entrada y salida, pero en fin. Ok, voy a continuar con esto, mis estimadas y estimados guaguas. ¿Qué número? Dame un segundito, mi estimada Aileen. Estoy en este momento igualando la lista, porque veo que están particularmente accidentados en las entradas y las salidas. Y creo que listo. Jesús ha estado, insisto, con dificultades hoy. En la demora, pero esto de listado es muy práctico para trabajar. Hasta el 37, Aileen, por favor. El 35. Ok, 35. Stephanie Carolina, buenas tardes, Stephanie. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Stephanie, ¿cómo estás? Veo perfectamente tu teclado y tu teléfono. Sí, está. Perdón. Ahí sí se ve el celular. Está muy bien. Ok, Bien. Stephanie. ¿Qué datos tenemos? Si estás observando el diagrama, ¿no es cierto? Sí. Cuénteme, ¿qué datos nomás tenemos? De la corriente S, ¿qué sabes? De la corriente esa no sé nada. ¿En serio? Nada. O sea, la temperatura y la presión. Y eso será poco. Bueno, entonces. ¿Cuál es la temperatura? 167 grados centígrados. ¿Cuánto es la temperatura? 167 grados. Inge, ¿me escucha? ¿La presión cuál es? Una atmósfera. ¿Qué sabes de esta corriente? Disculpen. ¿Nada más? Disculpe, Inge. Sí, solo eso nomás. Ok, ¿qué sabes de la corriente F? Tengo mi porcentaje en masa del agua, que es 233,3.
Ya. Porcentaje en masa, más que 100%. ¿Será? Mal este profesor, ¿no? Ay, sí. Si te das cuenta que ni siquiera me cuestionaste el dato. Sí, no tiene Hay sentido. unas letras al lado del dato. ¿Qué letras son? BC. Pero. ¿BC o BS? La B.S. Pero no sé qué es. ¿Te das cuenta? Leer, saber leer, leer, leer. Esa BS es importantísima. ¿Sí? ¿Qué sabes de la corriente L? Leche en polvo. Tengo mi temperatura y mi presión y mi corriente. La leche en polvo, ¿en que serio? A ver. ¿En serio de la leche en polvo? Aprender a o de leer, gas. No, no. leer, leer. Ah, de Si L te no fijas que tengo. me hubieses puesto los datos donde no es, ya el diablo el problema. De L no tienes nada. No tengo nada. ¿Qué tienes de H? Ya, en H sí tengo lo que sería mi aire seco, que es mi flujo, mi corriente, que es 311 metros cúbicos sobre minuto. ¿Aire Mi seco? temperatura. ¿Aire seco? Aire húmedo, porque es lo que está saliendo. Ya. ¿Qué más sabes? Tengo mi presión, que es 1 atmósfera, y la temperatura de 83 grados centígrados. Nada más. Nada más, Stephanie. Ah, y también la evaporación del agua, ¿Y que dónde es va el eso? 200. ¿200 qué? 27 kilogramos por hora. ¿Qué mismo? ¿311 metros cúbicos por minuto o 227 kilogramos por hora? ¿Qué mismo será, Stephanie? Es la evaporación del agua. ¿A cuánto mismo es igual F entonces, Stephanie? ¿A cuánto mismo es igual F? ¿A 311 metros cúbicos por minuto o H? ¿A cuánto es igual H? ¿A 311 metros cúbicos por minuto o a 227 kilogramos sobre hora? A 311 metros cúbicos por minuto. ¿Y qué es ese 227? Sí, yo sé que el problema dice que es la velocidad de evaporación, pero ¿qué representa? Yo te digo, representa... A ver, dime tú misma mejor. Le iba a decir que es la corriente, pero no. Es la cantidad de agua que sale en la corriente H. Recuerden que la corriente H está formada por aire seco y agua, ¿no es cierto? Por tanto, dentro de esos 311 metros cúbicos por minuto de aire húmedo, hay 227 kilogramos por hora de agua. ¿Ok? Avancemos. Gracias, Stephanie. Ya. Gracias, Stephanie. Continuemos entonces, ¿no es cierto? Y una vez que sabemos esto, dame un número, Stephanie, antes de seguir. El 18. 18, ok. Dayana Abigail, buenas. Sí, profe, Dayana, buenas buenas tardes. noches. Tardes, ¿cómo te va, Dayana? Cuéntame, ¿qué continúa? ¿Qué procede? Ya, bueno, aquí tenemos que elegir el conjunto de unidades con el que debemos trabajar. Ok, cuéntame, ¿qué unidades te parece bueno trabajar? A ver. Aún no estoy segura qué es de esta parte de BS, entonces no podría decir que puedo trabajar ya en unidades de masa.
Pero vuelto Ok. acá en la parte del aire seco, me da lo que son unidades de kilogramo por hora, viene a ser un flujo másico. Entonces, yo podría Pero me decir da que caudales unidades de también. masa, sí, Pero eso me da también me da. caudal también. Y Pero recuerda que siento los que caudales van de la mano con las moles, ¿no? Te cuento una cosa, Dayana. Esa BS es muy buena pregunta primero. Esa BS es fácil transformar a la fracción másica. Es una forma de composición másica. Ya te voy a explicar con qué. O sea, tu suposición sí es masa eso. Ya. Pero, como bien me dices, también yo tengo una corriente parcial que es en masa a la salida, 227 kilogramos de agua. Pero el hecho de que yo tenga la corriente de salida en caudal, ¿qué nos querría? ¿No querría decir que es mejor trabajar en moles? Porque del caudal calcular moles es facilito. ¿Qué sí, dices tú, Dayana? sí, Entonces más tengo que la todo razón. como está en nuestra corriente de salida. Y, por ejemplo, en la parte del aire seco no me da composiciones directas, digamos, que son en masa. Mm, Entonces yo diría que es mejor trabajar en estos porcentajes de moles Ok, por este caudal. le acabo de convencer a Dayana de una respuesta equivocada, ¿no es cierto? ¿Quién me dice por qué no es posible trabajar con fracciones molares y corrientes molares? En este caso simplemente no es posible. ¿Por qué? ¿Quién me ayuda? Hola, Jocelyn Vanessa, cuéntamelo todo. Buenas tardes, dije. O sea, creo que no es posible porque, o sea, los sólidos, ¿cómo vamos a calcular los moles? O sea, para mí creo No que es tendrás la masa difícil. molar de, no tendrás la masa molar de los sólidos. Eso nomás necesitas. O sea, pero es que los sólidos está incluido varios, como que compuestos, así. O sea, no está especificado. Ok, lo que dice Jocelyn es completamente cierto. Si yo tuviese la composición exacta de los sólidos, pudiese calcular una masa molar media ponderada y trabajar en moles. Pero no tengo. Leche nomás me dice. ¿Y qué también tendrán los sólidos? En buen cristiano, lo que Jocelyn dice es, no tengo la masa molar de los sólidos, no puedo trabajar con moles. Eso hace que la disyuntiva entre trabajar con masa o trabajar con moles no exista. Necesariamente hay que trabajar con masa, ¿no es cierto? Pero, y ahí viene un pero, observen ustedes que la corriente H me da un caudal. Para trabajar en masa yo necesito que esos 311 metros cúbicos por hora, por minuto, perdón, se transformen a velocidad másica. Y la composición de esa corriente también sea en masas. ¿Tengo composiciones? Claro que tengo. ¿Me está dando? O mejor dicho, ¿tengo una forma de calcular las composiciones? Claro que sí, porque me da cuánta agua forma parte de esa corriente. Así que en esta parte del camino, el balance se limita a hacer transformación de unidades de composición, o sea, lo que vimos en la unidad anterior. Esos 311 metros cúbicos por minuto deben transformarse a kilogramos sobre hora y debe obtenerse la fracción másica de aire seco y de agua. Háganlo, por favor. ¿Cómo? Ya saben, ya aprendimos. Aquí estoy por cualquier cosita, mano alzada nomás, ¿ya?
Alejandro, ¿tienes pregunta o respuesta? Para preguntarle, Claro, cuéntame. ¿qué es el BS? Eso lo voy a explicar luego. Ahorita concéntrense en la corriente de aire húmedo, ¿ya? La parte de BS les explico una vez que tengamos la respuesta de la corriente H a todos. ¿De acuerdo, Alejandro? Gracias. Tengo un volumen de un gas que puede considerarse noble a condiciones especificadas de presión y temperatura. Eso quiere decir que yo puedo sacar la velocidad molar de esa corriente. Por otro lado, parte de esa corriente está formada por una cantidad de agua que es igual a 227 kilogramos sobre hora. Como yo tengo masa y sé la masa molar del agua, puedo sacar el número de moles de esa corriente. En otras palabras, yo puedo transformar el caudal a moles y la cantidad de agua que hay dentro de ese caudal también a moles. Con eso ya tengo fracciones molares. Y con esas fracciones molares transformo a masicas. Ese es el camino, ¿no? Hagámoslo, por favor.
Son las 15 horas, mis estimadas y estimadas guaguas. 5 de pausa y al regreso, ¿quién tiene los resultados?
Si llegó usted a la respuesta que está en la pizarra en cuanto a fracciones molares, pues quiere decir que tiene claro el capítulo anterior del curso, ¿no? Esas hay que transformar a fracciones básicas. Masa molar del aire, ¿quién me dice, por favor? Masa molar del aire seco. Gracias, Alejandro. ¿Cuánto? Me salió 11.094 gramos sobre mol. ¿La masa molar del aire seco? Sí, no sé si No, está hombre, ahí bien. estamos mal. Eso te digo, estamos mal. Pero es fácil, hombre. Es la suma de 0,79 por 28 más 0,21 por 32, pues. Así de sencillo, ¿no? ¿Sí o no? Ya, ¿ves por dónde te equivocaste? Ok. Mis estimados jóvenes, Catherine Alexandra, ya tienes las fracciones básicas. No, Inge, era para decirle el peso del aire. Ya le hago. 28,84. Correcto. Con 28,9 se puede trabajar tranquilamente, ¿no? ¿Ok? Hay que transformar esas fracciones que... ¡Ojo! Pregúntense cómo salieron esas fracciones que están en la pizarra, ¿no? Se los expliqué hace un momento. Debieron haber podido llegar. Eso lo digo yo. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Debimos haber podido llegar. ¿Qué opinas al respecto? Doménica Estefanía. Otra vez yo. ¿No es cierto? Sí, estaba un poco confundida en eso de la fracción. Okay. Bueno, aquí tengo una pregunta más, un poco diferente. ¿Quieres que te la haga? Bueno. Doménica, ¿estás presente? ¿Mande? ¿Estás presente? Sí, sí, estoy presente. Ok. Martín Alejandro no hay. Henry Alexis. William Steven. Presente. Stephanie Carolina. Presente. Clarence David. Carol Catherine. Presente, Inge. Vanessa Montserrat. Presente, Inge. Brian Alexander. Presente. Karina Janet. Presente. Marcos Josué. Presente, Inge. Jocelyn Vanessa. Presente. Silvia Carolina. Presente, Inge. Denis Alexis no hay. Marco Efren. Anthony Ricardo. Presente. Marcel Omar. Presente. Alejandro Sebastián Pacheco. Presente. Lenin Ariel Payacho. Presente, Inge. José David. Caterina Alexandra. Presente, Inge. Dayana Damaris. Presente, Inge. Alejandro Sebastián Angulo. Presente. Matius Iván. Presente, Inge. Amanda Michelle. Presente, ¿Dónde te Inge. metes? Amanda Michelle. Presente. Aileen Tatiana. Presente, Jen. Jocelyn Carolina. Nidia Eliana. Presente, Inge. Presente, Inge. Analía del Pilar. Presente. Evelina Jelly. Presente. Carla Nayeli. Ya se fue. Sí estaba hace un rato, ¿no? Luis Claudio. Presente, Inge. Andrés Sebastián. Presente. Víctor Andrés. Presente, Jan. Yulisa Elizabeth. Presente, Inge. Randy Ariel. Presente.
Marjorie Carolina, ya no hay. Lisbeth Nicole. Presente, Inge. Emily Paola. Presente, Inge. Lisbeth Noemí. Presente, Inge. Yadira Anabel. Presente. Dayana Abigail. Presente. Miriam Paola. Presente. Kevin Sebastián. Priscila Micaela. Gisela Lisette. Presente. Ok, alguien que no, que se le haya escapado el listado. A mí, Inge. ¿Dónde andabas, Carla? Sí, me fui ¿Dónde al baño. andabas? Bueno, pero 5 minutos son de pausa, pues, hija. 7 minutos les di. Ya estás en la lista. ¿Alguien ya tiene las fracciones básicas, por favor? ¿Alguien tiene ya las fracciones básicas, por favor? ¿Alguien tiene las fracciones básicas y la corriente H en velocidad másica también, ¿no? En flujo másico. Esas dos cosas necesitamos, ¿no? H en flujo másico también. Este caudal necesitamos de flujo másico. ¿Alguien tiene? No todavía. Fíjense que estamos en esto desde 20 para las 3. Ya son 3:15 y todavía no pasamos de transformar las unidades, ¿no? Sí, no lo hago yo porque se supone que ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Doménica tiene respuestas, eso me gusta. Hola, Domi, ¿cómo te va? Cuéntamelo todo. A mí del flujo másico me salió 307.53. ¿En qué unidades, por favor? Ay, espera. Hay en kilogramos en... A ver. Espera. En kilogramos mol por hora. En kilo. Pero si quiero flujo másico, guagua. Másico. No. Allá. No me sirven de nada las moles si yo voy a usar unidades de masa. ¿Ok? ¿Alguien? Ya. Yo creo que te equivocaste en otra cosa nomás, Domi, pero así entre paréntesis. Revisa bien, tu error es súper básico. El error que estás cometiendo es súper sencillo. ¿Qué pasó? Fracciones másicas y velocidad másica en kilogramos sobre hora. Eso les estoy pidiendo. Carol. Inge, me salió 18.417,23 kilogramos sobre hora. Ok, Amanda, ¿cuánto te salió? Inge, me salió 2.415.582 kilogramos sobre hora. Silvia, ¿cuánto te salió? Me salió 18.422,456 kilogramos hora. Correcto. Ahora, ¿quién me dice? El 18.420 decimales más, decimales menos es la respuesta correcta. ¿Sí? Las personas que no han sacado estamos lejos. Las fracciones básicas, necesito una sola, la del agua o la del aire. ¿Cuánto? Fíjense ustedes, ¿no? Se hizo obrita. Silvia. La del agua me salió 0,123. 0,0123, ¿me dijiste? Sí, 0,0123. ¿Estás de acuerdo o sacaste otra cosa? Catherine. Ay, sí, Inge, 0,0124. Y si yo les diría que no estoy de acuerdo, Del agua, pero... estaría mal yo porque la respuesta es correcta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya voy a consolidar esos datos. Les repito una vez más, la corriente H en términos de masa.
Es 18.420 algo, 18.420 le estoy cerrando yo, creo que por ahí van a diferir en los decimales. Y la fracción másica del agua en la corriente H es 0,0124. ¿De acuerdo? Y ahora sí vamos a explicar qué es de esa bendita BS y por qué una composición puede ser mayor que el 100%. Pensemos en esto, mis queridos jóvenes, rápidamente nomás. Pensemos en esto. Pensemos en un cuerpo, en un sólido húmedo, ¿sí? En un sólido húmedo cualquiera. Pensemos en un cubito de un sólido húmedo. Imagínense madera, imagínense un trozo de fruta, imagínense un pedazo de carne del cuerpo humano, ¿no es cierto? Qué drástico, qué gore. Pero bueno, la cuestión es, mis queridos jóvenes, que si nosotros nos imaginamos eso, podemos esquematizar en 2 dimensiones, permítanme la licencia y pensarlo así. Ahí tengo yo un pedacito, un cubo de un sólido húmedo. Y yo puedo pensar que tiene 2 compuestos, 2 componentes. Esta parte de aquí, que está terriblemente gruesa, así, ¿no? Mucho, mucho. Ah, con razón ya. Demasiado grande. Demasiado chico. Ahí. Esta partecita de aquí. Y la otra que me resta. La que está en azul. Obviamente, bueno, no tan obviamente, pero bueno, representa el agua, la masa de agua del sólido húmedo. Pongamos MA, en términos, M sub A, ¿no? Sino que no me da subíndices de esta pizarra. Permítanme conectar el mouse, me manejo mejor con el mouse en esta parte del camino. ¿Listo? Masa de agua, ¿no es cierto? Y la parte de acá, la amarilla, pues llamémosle masa sólido seco, o sólido nomás, MS. Obviamente, el cuerpo va a tener una masa total podemos representarla con MT, ¿no es cierto? Todo sistema, todo sólido húmedo, ya sea una naranja, ya sea un lodo, ya sea un trozo de madera, puede caer bajo esta descripción. ¿Cómo representaría yo la fracción másica de agua? De agua, ¿no? La fracción másica, verán. Pues está muy sencillo, ¿no? Tiene que ser masa de agua sobre masa total, ¿no es cierto? En otras palabras, esto es igual a masa de agua sobre masa de sólido más masa de agua, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Fracción másica de agua en el sólido seco, en el sólido, perdón, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Fácil, ¿no? Mis queridos jóvenes, si yo multiplico esto por 100, tengo lo que se conoce como porcentaje de humedad en base húmeda. Para mí, S más MA. Y obviamente, si quiero porcentaje, dicho en buen cristiano, la humedad base húmeda es el porcentaje peso de agua en el sólido húmedo. ¿Sí o no? En otras palabras, si la humedad base húmeda dividido para 100, tengo directamente la fracción másica de agua. ¿Verdad? Pero yo puedo tratar de hacer esta relación de otra manera. ¿Qué tal si yo no quiero la fracción másica? Y digo, no. A mí me interesa cuánta masa de agua hay en relación con el sólido seco. ¿Sí? Directo sobre el sólido seco. No sobre el total del sólido húmedo, sino sobre el sólido seco.
¿Sí? Esto que es, que en términos generales es una relación de componentes, es una forma de expresar composición respecto a uno solo de ellos, no al total, ¿no es cierto? Aquí estoy expresando la composición respecto a la masa de el sólido seco, no a la masa total. Pues da la casualidad que si yo multiplico esto por 100, tengo una forma de expresar la humedad que es el porcentaje de humedad en paz. Y ahí es cuando uno entiende por qué puede haber una forma de expresar humedad mayor que el 100%. Si yo hablo de la humedad base húmeda, nunca ese número va a ser mayor que el 100%, ¿no es cierto? Porque la masa de agua nunca va a ser mayor que el total. Pero en cambio, si hablo de la segunda forma, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, estamos viendo dos formas de expresión, base húmeda y base seca. Pero yo sí puedo tener sólido húmedo más agua que sólido. Basta recordar que la sandía tiene 80% de agua y que el cuerpo humano creo que está en el 75, 78, no recuerdo con exactitud. ¿No es cierto? Tiene más agua. Entonces, si yo solo divido la cantidad de agua mayor que con la cantidad de sólido seco, que puede ser menor, tranquilamente puedo tener porcentajes de humedad base seca mayores del 100. Transformen esto a fracción másica. 233,3% de humedad base seca de leche, transformen a humedad base húmeda, o que es lo mismo, fracción másica, por favor. Con la explicación que acabamos de hacer, suficiente. ¿Listo? ¿Cuánto sale?
Ten en cuenta que para transformarla hay que tomar una pequeña base de cálculo. ¿No es cierto? Alejandro, ¿cuánto sale? A ver, a mí me salió 0,699 la del agua. Correcto. Es la Sí. respuesta correcta. Sí, es correcto. Hay que tomar una pequeña base de cálculo más para hacer la transformación. ¿No es cierto? Recuerden, el 233 que me está diciendo que por 2,33 gramos de agua hay 1 gramo de sólido seco. ¿No es cierto? O si quieren, 233 gramos de agua por cada 100 gramos de sólido seco. Y con eso ya se obtiene, ¿no? Así de sencillo es. Ah, caramba. Ya dominábamos este tema, ¿no? Estudiar guaguas. El punto, mis queridas y queridos jóvenes, es que precisamente la cuestión termina así, ¿no? La información de la que disponemos en este problema es esta. Observen, por favor. Estos son datos. Esto había en la información consignada en el problema. Lo que hicimos es transformarla convenientemente. Claro que aquí estoy terrible en la anotación. Aquí estoy horrible en la anotación. Disculparán, esto es S. Esto también es S. Esto es de F. Esto es de F. Esto es L. Esto es L. Y finalmente esto es H. Pasa por sobreescribir, ¿no? Y es eso del diagrama del ejercicio anterior. Así es la cosa, ¿no? Observen con atención, por favor. Nosotros sabemos que es aire seco y que la leche entra con 70% peso de agua. Y el aire húmedo sale con una composición de 0,0124 masa de agua. Y ese caudal de 311 metros cúbicos por minuto corresponde a 18.420 kilogramos sobre hora. Centavos más, centavos menos, porque no recuerdo el número exacto. Además, nadie ha sacado respuestas iguales, ¿no? En este punto, una vez más, mis queridos guaguas, reflexionemos. ¿Hubiésemos llegado solos hasta aquí? Hay que pensarlo, ¿no? Listo, lo que se viene es el análisis de grados de libertad, para lo cual, Alejandro, regálame un número, por favor. El 30. Sí. 30. Matthews Iván, buenas tardes, mi amigo, ¿cómo estás? Inge, ¿sí se me ve? Sí, señor. Muy bien. ¿Cómo te va? Cuéntamelo todo. ¿Dispuesto a hacer un análisis de grados de libertad? Sí, sí, para intentarle, para ojalá sí se pueda. Ya. Dale, sí se es de poder. Vamos, ¿cuántas variables de corriente en total existen? 4 corrientes. Nada más 4, ¿no es cierto? Facilito. Vamos viendo las variables de composición. En la corriente S, ¿cuántas variables de composición hay? 0 debe ser porque es una corriente, el aire seco menos, como la fórmula era N-1, es 0. Es correcto, mi amigo. En la corriente F de alimentación de leche, ¿cuántas variables de composición? 1. Correcto. En la corriente L, leche en polvo. 0 igual. Y finalmente en la corriente de aire húmedo. 1. Se pudo facilito, ¿no? Estuvo muy bien, hombre. Por tanto, tengo 6 en total. Dame un número. El 8. Gracias. 8. Víctor Andrés, buena tarde. Buenas tardes, Ian. Vas. Por ahí, por ahí. ¿Qué ven por ahí? ¿No me estás entendiendo? No, la clase sí. Bueno, tampoco al 100%, no ahí. pero hay que estudiar. Sí, hay que estudiar. Te agradezco también que reconozcas eso.
¿Cuántas variables de las corrientes conozco? Cuatro corrientes en total. De las cuatro, ¿cuál conozco? ¿Cuáles conozco? 2. ¿Cuáles son estas dos? El agua y el aire. El agua. Tú te refieres a esa corriente de 271 kilogramos sobre hora. No, me refería más que todo al valor que buscamos ahorita. El valor que buscamos ahorita, ese valor de aire húmedo de ¿cuánto era? Tú te refieres a este, estás viendo la pizarra, ¿no? Estás viendo la pizarra. ¿Tú te refieres a este de aquí? ¿A este 18.420? Sí. Ya, ¿y cuál es la otra que conozco? Porque me dijiste dos, esa es la una, ¿y cuál es la otra? El aire seco. ¿Sabes cuánto aire seco entra? Ese, ¿sabes cuánto entra? Ah, no. No tenemos. ¿Cuántas No conoces? conocemos ninguna entonces. Ninguna, tampoco. Este 18.420 es un fantasma. Pero no conocemos de los componentes. O sea, la proporción. No conocemos del componente. ¿Eso O sea, qué la tiene masa que que tiene ver? el componente de aire seco y agua. Víctor, cuando uno se pregunta si conoce una corriente, la pregunta que se está realizando es, ¿conozco la corriente total? Independientemente de que conozcas o no las corrientes parciales o las composiciones. En H, ¿conoces la corriente total? Sí. De S, ¿conoces corriente total? No. De L, de F, ¿conoces corriente total? Tampoco. Por tanto, mi amigo, esa Solo una. corriente de agua que está por ahí es una corriente parcial de la misma corriente H. ¿Sí me entiendes? Esa de 227 kilogramos sobre hora. No es otra corriente. Tú conoces una sola, que es la corriente H total. ¿Cuántas variables de composición conozco de las dos que existen, mi estimado? En todas las Voy con alguien corrientes. más para darte aire. Te voy con alguien más para darte aire. Dame un número. El 18. Dayana Abigail, creo que ya estuviste por aquí, Dayana. Sí, profe, buenas tardes. Pero no le haces, vas a responderme de nuevo, ¿no es cierto? Sí, pero me confundí un poco. En las partes de la composición es de o sea, de esta misma corriente conocida, ¿verdad? Claro, observa con atención, por favor. Yo conozco hay un total de dos variables de composición. Una en la leche fresca y una en el aire húmedo. Recuerda que aunque tienes 4 datos, realmente solo tienes una composición, una variable de composición, una otra es automática restándole de 1. ¿Sí? ¿Ok? Aquí no estás viendo, en la tabla de grados de libertad, en esta parte que llenamos con Clarence, creo que era Clarence, perdón, o Matthews, no recuerdo, creo que era Matthews. En esta parte que llenamos con él, no vemos cuántas conoce, sino cuántas hay. Y hay 2 en total. Una en la leche fresca, una en el aire húmedo. De esas 2, ¿cuántas conoces, Dayana? De composición. Yo solo conozco una. Solo una. ¿Cuál es esa una? Ahí está la tabla de nuevo. ¿Cuál conoces? Lo que es del aire húmedo. Ok. ¿Conoces cualquiera de las 2? ¿Y de la leche no conoces? A ver, de la leche lo que me da es el porcentaje, venía a ser este porcentaje, ¿verdad? De lo que era el seco. Yo conozco ese porcentaje. Entonces sí la conoces. Ajá. ¿Y en el agua? Digo, y en el aire húmedo, perdón, ¿qué conoces? ¿Conoces o no la composición del aire húmedo? ¿Conoces o no la variable de composición de la corriente H, Dayana? Sí, sí la conozco. ¿Y de la leche fresca, conoces o no la variable de composición? Sí, también. Entonces, ¿cuántas conoces en total de las 2?
Conozco las dos. Las dos, pues. Quiere decir que conoces 3 variables en el problema. Y por diferencia de corriente, de las 4 que hay, conoces una, quiere decir que no conoces 3. De composición, de las 2 que hay, conoces 2, por tanto, desconocerás ninguna. Lo que me da un total de 3. ¿Entendiste esta parte? Sí, profe, sí, muchas gracias. Ok, dame un número. El 23. Audio. Presente, Inge. ¿Cuántas ecuaciones de balance independientes puedo plantear? 3, Inge. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, en las de composición tenemos la que es la general y podemos tener la del agua y podemos tener también la del aire seco. Y también puedo tener la del agua, la del aire seco y la del sólido no podré tener. Salen 4. Tú me dices la general, la del agua, la del aire seco, yo te digo la del sólido también. Salen 4. ¿En dónde me equivoqué en el razonamiento, Luis Carlos? Que en los sólidos, en cambio, no Yo voy a apagar la cámara cuando le empiezo a decir no. No se puede. No se puede, Inge, porque no. ¿Por qué? Porque eso no nos está pidiendo. Eso no cuenta, no tenemos. Escucha con atención la respuesta correcta. Dame un número. El 1. El 1, muy bien, te fuiste a quien entró primero, que es Amanda. Amanda, ¿cuántas ecuaciones de balance independientes puedo escribir? Podemos escribir la del balance general, la del balance parcial. Por eso, salen 4. O sea, puedo escribir 4. Porque tengo un balance general y un balance parcial, una por componente. Salen 4. O sea, la respuesta es 4, Amanda. No. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Serían 3. ¿Por qué es 3, Amanda? Amanda, ¿por qué 3? Porque tendríamos que calcular la del balance general, que sería en todo, y la del balance parcial de la que sería de los sólidos. De los sólidos, del agua y del aire seco. Ya saqué 4 ecuaciones otra vez. Mano alzada, ¿en qué se están equivocando Luis Claudio y Amanda? Estudien, guaguas, por Dios. Karina, cuéntame. Buenas tardes, Inge. Podríamos sacar 3 por componente y bueno, lo que están hablando los chicos es que la cuarta sería como para comprobación. 3 por componente, dijiste. O sea, 3 por cada uno de los componentes, o sea, una por componente, perdón. Ya. En términos generales, uno tiene un número de ecuaciones de balance independientes igual al número de componentes. En este caso, 3 componentes. Ahora, se puede escribir una ecuación más, pero esa ecuación no es independiente. Creo que es la tercera o cuarta vez que lo digo, ¿sí o no? ¿Verdad? La respuesta de Karina es correcta. ¿Puedo escribir 4 ecuaciones aquí? Sí, es cierto. Pero solo 3 son independientes. Y en esta tabla hay que ver cuáles son independientes. Por eso ahí dice clarito, ecuaciones de balance independientes, dice la tabla, ¿no es cierto? 3, entonces. Y claro, esto me lleva, no hay relaciones especificadas. En el próximo problema ya les voy a presentar relaciones especificadas. Lo que quiere decir que hay 3 ecuaciones en total. Y variables desconocidas menos ecuaciones me da 0. El grado de libertad del problema es 0. ¿No es cierto? Y si a estas alturas del partido ya no nos quedó esto, ya me empiezo a preocupar porque es la segunda vez que lo fijamos, ¿no? ¿Sí?
¿Qué significa o qué implica? Dame un número, Karina, rapidito. Yo mismo con las personas que no han actuado, disculpa que sea más. Brian Alexander, buena tarde. ¿Qué significa grado de libertad igual a cero? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica que tengas un grado de libertad cero? Inge, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, señor. No, lo que no te veo, no te veo. Ya te vi No, de... ya. A ver, cuéntame, ¿qué Sí, significa un grado de libertad igual a cero? que el sistema tiene solución. Eso significa. ¿Cuántas? ¿Infinitas? Eh, o sea, tiene una solución inmediata de uno. Correcto. Una sola solución tiene, ¿no? Quiere decir que haciendo el balance, escribiendo bien las ecuaciones de balance, 3 de las 4 ecuaciones, yo ya voy a sacar las respuestas del balance. Pero observen ustedes qué pide el problema, ¿no? El problema pide, de paso, eso van a hacer ustedes, ¿no? El problema pide dos cosas. ¿Quién me lee? ¿Qué pedía el problema? Brian, ¿tienes por ahí apuntado el problema? Brian, Alexander. ¿Mm? No, es que cambié Déjame de adivinar. No cuaderno. apunté, tomé la foto. No, es ¿No es que, cierto? no, sino que cambié de cuaderno y no encuentro. Eso sí Pero, es. Cambié de cuaderno, Dios mío. Dame leyendo, Vanessa, por favor. ¿Cuáles son los requerimientos del problema? Nos pide la producción de leche en polvo en kilogramos por hora y el flujo volumétrico del aire de alimentación. Ok. A, producción de leche en polvo en kilogramos por hora. O sea, la respuesta literal A directamente es la corriente L. ¿No es cierto? En kilogramos por hora. Estamos haciendo el balance en masa y decidimos tomar en función de hora como tiempo, así que ya. Y el literal B, en cambio, dice, ¿cuánto aire tengo que meterle al secador? En otras palabras, me está pidiendo la corriente S, pero no en masa, sino en caudal. Así que después de hacer el balance, en donde voy a obtener velocidad másica, con las condiciones de presión y temperatura, las debo transformar a caudal, considerando que es aire, ¿no? ¿Listo? ¿De acuerdo? Una de las cosas que yo pido cuando termino balance en unidades simples es suban los problemas que no terminamos en clase. Verán que ya vamos unos 2 que 3, ¿no? Esto lo concluyen ustedes. ¿Preguntas? Mis queridos guaguas, video en el aula virtual right now.
Lo que ustedes observaron en el video, mis estimadas y estimados guaguas, es un esquema, una simulación de cómo funciona una torre de destilación simple, ¿sí? Continua, industrial, ya nada de los baloncitos, ¿no? De los baloncitos del condensador del IBI y la chaquetita de calefacción, no. Ya esto ya es la manera en que se ve por dentro, o una muy buena aproximación de cómo se ve por dentro una torre de destilación, una columna de destilación de platos, para ser exactos. ¿Quién me recuerda qué es la destilación? Yo mismo les voy a autorrecordar, ¿no es cierto? Se recuerdo yo mismo, así todo yo, a ver. Todo yo se me cayó. ¿Dónde está la lista? Okay. ¿Qué es destilación? Lisbeth Nicole, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Sí hiciste la tarea esa que les mandé hace 2 días? Muy bien, te escucho. ¿Hiciste bien la tarea que te mandé hace 2 días? Ok, explícame con plastilina qué es destilación. La destilación es una operación unitaria que se basa en la separación de componentes por medio de calor. Igual que la evaporación, igual que el secado. Por medio de calor. Igual que la evaporación, igual que el secado. Pero en la destilación se guarda... O sea... Pero, o sea, la destilación se diferencia porque en la evaporación es un solvente volátil y los solutos no volátiles. Y en la destilación es... No recuerdo bien si son los dos no volátiles o los dos volátiles, la verdad. No sé, me acuerdo de un ejemplo para ver si tú misma te respondes. Disculpe. Te dije que por favor tú misma te acuerdes de un ejemplo a ver si tienes la respuesta a la duda que te planteaste tú misma. El ejemplo que vi era la de la destilación del alcohol. Ya, dígame ahí, ¿los dos son volátiles? ¿Agua y alcohol son volátiles? Sí. ¿Seguro? Sí, creo. Sí, creo. ¿En serio? Está bien tu respuesta. Completa, va de nuevo. ¿Qué es la destilación? Ok, entonces, ya. Perdón. La destilación es una operación unitaria que se basa en la separación de sustancias entre solventes y solutos. No, sí, bueno. Ya me olvidé. No naufragues, ya naufragaste. Sobre 10, ¿sabes cuánto tiene eso? No. 3. Si estoy de nuevo, unos 4. No más. Vanessa, ¿qué es la destilación? La destilación es una operación unitaria que no tiene reacción química y su objetivo es separar componentes de una mezcla de líquidos que se logra aplicando energía con la propiedad de presión de vapor. Y se diferencia de la evaporación porque aquí existen dos líquidos volátiles. Correcto, ¿no es cierto? Bueno, realmente la definición que daba hasta señalar que la fuerza que permite la separación es, o la propiedad, perdón, que permite la separación de los componentes son las diferentes presiones de vapor. Correcto, Vanessa. Entonces, mis queridos guaguas, si ustedes observaron el video, ¿sí? Yo evaporo un poquito de la solución, sube a un plato. El plato es una superficie que cuando ustedes estudien destilación y fenómenos de transporte van a ver que sirve para hacer intercambio o transporte de masa. Cuando la primera fase de vapor sube al primer plato, se vuelve a condensar.
pero vuelve a recibir energía y se vuelve a evaporar. Pero ¿saben lo importante ahí? La presión de vapor hace que se evapore el más volátil y el menos volátil descienda. Entonces, la mezcla más volátil sube al siguiente plato y la menos volátil cae al plato anterior. Y eso pasa en todos los platos. Mientras más sube, más volátil en la cabeza, más o menos volátil al fondo. Ahora, la destilación, como la mayor parte de operaciones unitarias, tiene una propiedad súper importante y es que no tiene 100% de eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo agua y alcohol y le meto a destilación, no voy a separar alcohol puro y agua pura. Voy a separar una fracción en donde la mayoría es alcohol, la fracción liviana, y otra fracción en la que la mayoría es agua, la fracción pesada. ¿Se acuerdan que hace un momento en el secado les dije, yo no puedo sacar completamente la humedad de la leche? En todas las operaciones unitarias sucede eso. Yo no puedo separar con 100% de eficiencia. Por tanto, siempre yo voy a tener un producto en la destilación, ¿no?, rico en livianos y un residuo rico en pesados. Así se dice. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que un producto sea rico en livianos? Que la mayor parte de los componentes son los livianos de la mezcla y en la otra corriente la mayor parte de los componentes son los pesados de la mezcla. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perdonen, mi perrita se está volviendo loca un momento, disculpen por la bulla. Ok. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Sí? Que en una destilación siempre vamos a tener mezclas en las corrientes de salida, no componentes puros. ¿Sí? Cuando ustedes estudien fenómenos de transporte y destilación van a entender por qué pasa eso. ¿De acuerdo? Entonces el punto aquí, mis estimadas y estimados guaguas, es que yo tengo dentro de la columna, mis disculpas, que yo tengo dentro de la columna subiendo y bajando vapor que se vuelve a condensar, sube y baja, condensa, evapora, y esa dinámica hace que yo tenga dos corrientes. La corriente de cabeza, porque es la que sale por arriba, donde está lo más liviano, también llamada destilado, o producto de domo también se llama, y la corriente de fondo, llamada también producto de cola, porque sale por abajo, ¿no?, o residuo. Este es el proceso de destilación más simple y por tener dos componentes y dos productos se llama destilación binaria. Hay otros tipos de destilación en donde yo saco más corrientes diferentes. Si ustedes observan el problema que está planteado en la pizarra, nosotros podemos pensar en que la columna con la que pasa el problema de la pizarra es muy similar a la que vimos en el video. Destilación binaria, tres corrientes, una alimentación, un producto de cabeza o destilado y un producto de fondo o residuo, ¿cierto? ¿Ok? Y hasta ahí vamos a quedar. Por favor, hasta la próxima clase, para la próxima clase, quisiera que alguien se de la de libertad a ver cómo nos va. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas antes de irnos, mis estimadas y estimados guaguas? Inge. Fíjense ustedes. ¿Quién eres y por qué me hablan? ¿Quién eres? Perdón, Inge, no se me alzó la mano. Pensé que ya había alzado la mano. Exacto, es que la mano para mí es importante. Dime, Vanessa. Sí, perdón, pensé que la aplasté y no se aplastó. Era para preguntarle qué fue lo No te que preocupes. tal, por favor, porque se le entrecortó un poquito. Eso lo escuché, grados de libertad. Que avancemos en este problema hasta el análisis de grados de libertad, a ver cómo nos va, eso dije. ¿Sí? Ya, gracias, Inge, perdón por interrumpirle así. ¿Listo? No te preocupes, la manito alzada siempre es buena idea, pero Luis Claudio, cuéntame.
Inge, en el video que vimos reciencito, en esa parte del fondo del destilador, donde pasaba un serpentín con corriente para calentar a los líquidos, es el mismo, es como decir, para asemejarlo a lo común, es como si funcionara tipo como la ducha, porque en la ducha también pasa algo más o menos así. Ok, es buena pregunta, Luis Claudio. Realmente lo que tú ves como un serpentín es solo un símbolo de que por ahí se proporciona energía al sistema. Lo que se proporciona, lo que en el video de la destilación de laboratorio se proporcionaba con una camisa de calefacción, que a la larga es eléctrica, como tú bien dices, realmente en los sistemas de destilación industriales ya no funciona con una resistencia eléctrica, como pudiese sugerir el video. Realmente esa línea lo que simboliza es entrada de energía. La entrada de energía generalmente se realiza a través del vapor de agua utilizando un intercambiador de calor. En otras palabras, así como el refrigerante de Liebig, por un tubo interno circula vapor, que es el que deja la energía, sin ponerse en contacto directo con la solución, porque está yendo a través de una tubería. No se mezcla con la solución. Pero generalmente estos sistemas reciben energía a través de vapor mezclado. Esa especie de resistencia realmente simboliza el suministro de energía al proceso, no necesariamente eléctrico, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más, por favor? 16 o'clock, mis estimadas y estimados guaguas. Luis Claudio, cuéntame ya bajo la mano, ¿no? Que tengan un buen fin de semana, por Diosito Santo, estudien, vean. Sí. Tengan la bondad que han de hacer. Sí. Por favor, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Pues gracias, Jen. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Muy bien, hasta luego.